Voy a leer un pasaje de Juan capítulo 6, precisamente el verso 44, que posteriormente lo ocuparé para la aplicación final. Este pasaje dice así: nadie puede venir a mí si no le trae el Padre que me envió, y yo lo resucite en el día final. Lo acabo de leer en la versión de las Américas, ¿ya? En la versión 1960, que es comúnmente la versión que todos usan, dice de la siguiente manera, dice: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucite en el día postrero. Bueno, hemos venido y comenzamos, la semana pasada a hablar acerca de las doctrinas de la gracia, y hicimos una introducción acerca de cómo se originaron este marco doctrinal en la historia. Les comenté que principalmente las doctrinas de la gracia aparecieron porque un grupo de personas llamados los remonstrantes, ellos levantaron un artículo de protesta en realidad porque no estaban de acuerdo con la confesión de fe de los Países Bajos en los que ellos eran parte de esa comunidad cristiana. Esa confesión de fe se llama la Confesión de Fe belga. Ya es una confesión de fe del 1561. Resulta de que cuando el cristianismo comienza a desarrollarse, comenzó a sufrir ciertos ataques de la religión dominante. Me refiero al catolicismo. Y para que los cristianos fueran diáfanos en sus convicciones, se hicieron confesiones de fe. Porque si alguno no está familiarizado con una confesión de fe, podríamos decir que es una carta magna, la constitución de la fe cristiana. En este caso, la confesión de fe belga era parte también de la constitución política de los países. De modo tal que podríamos decir que todos estos Países Bajos, Irlanda, Holanda, eran países en realidad que tenían como carta fundamental de su nación el cristianismo. Y después que murió un teólogo llamado Jacobo Arminio, sus discípulos protestaron contra esta confesionalidad de fe y presentaron 5 puntos. No estaban de acuerdo con algunos artículos. De hecho, el artículo número 14 de esa confesión de fe a ellos les parecía muy ofensivo, porque en ese artículo se deja claro de que el hombre ha quedado totalmente corrompido, producto del pecado, de modo tal de que el hombre en este momento, después de la caída, no tiene ninguna facultad moral para poder escoger por sí solo a Dios. Por otro lado, el artículo 16 de esa confesión, vuelvo a repetir, del 1561, decía el artículo 16, dice: creemos que habiendo todos los descendientes de Adán caído en perdición y la ruina del pecado de Adán, Dios mostró, tal como Él es, misericordioso y justo, Dios en su misericordioso remover y salvar de esta perdición a aquellos pecadores que en su eterna consejo inmutable han sido elegidos y escogidos en Jesucristo nuestro Señor por su pura bondad, sin el consentimiento de las obras de los seres humanos pecadores. Dios es justo al dejar a otros en su ruina pecaminosa y caída, en los que ellos se han sumido voluntariamente. Entonces, estas personas dijeron: este pensamiento, este criterio es ofensivo. ¿Por qué? Porque nos deja a nosotros
separados de toda participación. De hecho, mis hermanos, aquí es inevitable que caigamos en una discusión, que es la discusión que ha habido en cientos, y por qué no decirlo en siglos, y es la discusión del famoso libre albedrío. ¿Tiene el hombre libre albedrío? ¿No lo tiene? ¿A qué nos referimos cuando la iglesia dice que el ser humano perdió su libre albedrío? Cuando en la práctica nosotros vemos que somos libres para tomar decisiones. Usted decide la casa que compra, usted decide el auto que quiere, usted decide lo que va a estudiar, hasta usted decide con quién se va a casar. Por más misticismo que le pongamos a la cosa, nosotros escogemos. Pero somos, como dicen por ahí algunos teólogos modernos, somos volutivos, somos personas volutivas, tenemos voluntad. Entonces cuando la Biblia dice que el hombre, o la fe cristiana, dice que el hombre perdió su libre albedrío, ¿a qué se refiere? Y curiosamente muchas personas, especialmente en este grupo llamado los remonstrantes, esto era ofensivo para ellos. Y llegamos siempre a la discusión inicial. ¿Qué tan afectados fuimos por el pecado de Adán? Y lo cierto es que fuimos afectados. En el siglo III hubo un movimiento que se levantó en contra de un hombre, un teólogo de la época llamado Agustín, y se levantó contra él un movimiento, como mencionábamos la semana pasada, que no estaba de acuerdo con esta idea. Y él dijo que el pecado de Adán había afectado solo a Adán y que nosotros solamente tenemos que observar el ejemplo de la desobediencia de Adán. Pero ese pecado le afectó solo a Adán y no a nosotros. Ese hombre terminó siendo condenado como un hereje, porque la Biblia es clara en manifestar una condición pecaminosa que es heredada del pecado de Adán. De ahí se han centrado varias posturas de qué tan representativo era Adán para la raza humana. Y yo, siendo bien honesto, hemos enseñado en nuestra iglesia la postura federalista. Es decir, que Adán era la cabeza federal de toda la raza humana, el representante de la raza humana. Un ejemplo, nuestro presidente, nos guste o no, él es la cabeza federal del país. Si al presidente se le ocurre estar en guerra, aunque usted no esté de acuerdo con él, todos estamos en guerra. Porque usted puede no estar de acuerdo, pero como él es la cabeza federal, él representa a todos quienes somos chilenos y a quienes vivimos en esta patria. De la misma manera, Adán es el representante federal de la raza humana, y es esta la razón porque Romanos 5:12 dice que por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. De hecho, 1 Corintios 15 dice que en Adán todos morimos. Eso quiere decir que sí nos afecta. Y nos afectó gravemente. Ahora, en el punto de vista de estas personas que protestaron, porque la discusión se centra en esto, con respecto a la salvación, ¿qué participación tiene el hombre?
Ese es el punto. Con respecto a la salvación, ¿cuál es la participación del hombre? Estas personas que protestaron, en uno de sus artículos, dice que el hombre está tan depravado que la gracia divina es necesaria para la fe o para cualquier otra buena obra. Ellos no niegan de que el pecado de Adán hizo que toda la raza humana hoy día sea manchada, afectada y tenga que convivir con una naturaleza pecaminosa. Como dice Romanos 7, fuimos vendidos al pecado. Y estas personas no negaban eso, pero decían que la gracia de Dios es necesaria. El problema es que no se quedaban con que la gracia de Dios era la única fuente de esperanza para la salvación del hombre, sino que el hombre, bajo una misericordia previa, debe responder positivamente a esa gracia, y finalmente es el hombre quien toma la decisión de seguir a Dios o de rechazarlo. De hecho, cuando preguntan en el concilio de Dort, le preguntan, frente a esta objeción, ¿quién tiene en última instancia la gran responsabilidad? Ellos respondieron sin titubear, la gran responsabilidad es del hombre. El hombre tiene la última palabra en su salvación. Eso llegó a esta idea. Entonces, lo que la Biblia dice con respecto al estado pecaminoso mortal del hombre no es tan cierto, porque la Biblia dice que nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y según esta postura, entonces, no estamos muertos, sino enfermos. Y hay una gran diferencia entre estar muerto y estar enfermo. Y aunque nosotros sabemos, como ya mencionamos la semana anterior, que estas personas fueron rechazadas con sus ponencias, posterior, más adelante, cerca de 90 años más adelante, las iglesias establecieron aún una confesionalidad de fe más firme, como es la famosa confesión de fe de Westminster. Y ellos establecieron tajantemente esto. En el artículo 9 acerca del libre albedrío de los hombres, la confesión dice esto: el hombre, mediante la caída en su estado de pecado, ha perdido totalmente toda capacidad para querer algún bien espiritual que acompaña la salvación. De tal manera que un hombre natural, siendo completamente opuesto a aquel bien, está muerto en pecado y es incapaz de convertirse o prepararse para ello por su propia fuerza. Y se estableció de que el pecado afectó tanto la naturaleza humana que el hombre quedó inhabilitado para ser parte colaboradora de su salvación. Ahí técnicamente, y por favor no se asuste con estas palabras, les conviene aprenderlas. Le conviene aprender este tipo de palabras. Ahí se discutió, bueno, colaboramos, eso se llama sinergismo, o no colaboramos y solo Dios es el agente salvador. Eso se llama monergismo. Mono significa uno, significa solo de uno, y gismo es trabajo, energía. Es el trabajo de uno solo. Y yo quiero decirles algo en esta mañana. Mire, y voy a sentarlo porque con toda seguridad esto lo vamos a desmenuzar en las próximas
predicaciones que nos quedan de la doctrina de la gracia, pero quiero decirles algo abiertamente y tajantemente. Toda la obra de salvación, absolutamente toda, justificación, santificación, glorificación, es una obra de Dios. Es exclusivamente una obra de Dios. ¿Por qué en algunos institutos? Porque yo participé, y esto lo estoy diciendo en un paréntesis, yo participé en una academia en la que siempre se consideraba el temor de que la gente sintiera con esta información que no debe hacer nada, y en esta academia se hablaba que la santificación, solo con ese cuidado, demanda un esfuerzo del hombre. Y la verdad es que no es malo decir que la santificación demanda un esfuerzo, pero nunca un mérito. Porque una cosa es un deber y la otra es un mérito. Por ejemplo, la Biblia dice, esfuérzate en la gracia, le dice Pablo a Timoteo, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Ese es un esfuerzo, pero ese esfuerzo debe entenderse como un deber. Si soy un salvado, debo vivir como un salvado. Pero quiero decirle que ninguno de nosotros va a tener ese deseo de vivir como un salvado a menos que Dios soberanamente provoque en nosotros el deseo de no apartarnos. Es Dios quien nos preserva. De hecho, no nos vamos a perder porque Dios nos está preservando. Como decía Daniel el día miércoles aquí con respecto a Judas, Judas dice, bueno, voy a leerlo mejor porque a veces se me va, con una palabra que se me vaya, se me va la idea completa. Pero dice Judas en los últimos versos, y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída. Es Dios que nos puede guardar sin caída, dice, y presentarnos delante de su gloria con gran alegría al único sabio Dios, nuestro Salvador. A Él sea gloria, majestad, imperio y potencia ahora y por todos los siglos. Amén. Entonces, en esta discusión, y volvamos acá, en esta discusión dijeron, bueno, ¿cómo es esto? ¿Es la obra exclusiva de Dios o el hombre es un ser que colabora? Pero cuando descubrieron de que el hombre en su pecado quedó en un estado de completa inhabilidad, su única esperanza es Dios. Su única esperanza es Dios. Ahora, yo sé que el nombre de depravación total, como muchos hoy día también lo creen así, es un nombre demasiado agresivo. Es un título para esta doctrina que tiende a confundirnos. Porque yo no veo que toda la gente sea depravada. Porque nosotros, cómo nos relacionamos con el término, es muy distinto a la forma en que este concilio se familiarizó con el término. Y aunque estos títulos se pusieron a principios del siglo XX, pero esa era la idea, que el hombre está totalmente depravado. ¿Qué quiere decir eso? Depravación total. Que el pecado afectó todo el ser del hombre. No solamente su cuerpo, sino también su mente. El pecado afectó todo. El hombre quedó totalmente afectado por el pecado. Ahora, la palabra depravación, ¡ay!, como que nos duele. Porque hay gente que no es tan depravada. Hay gente pecadora o gente que no conoce a Dios que hace cosas buenas. De hecho, es más. ¿Recuerdas tú el pasaje de Mateo capítulo 7, cuando el Señor habla con respecto al afán y habla con respecto a la oración? Dice, pedid y se os dará, buscad y llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y al que busca halla, y al que llama se le abrirá. Y mira lo que dice el verso 9.
¿O qué hombre hay de vosotros que si su hijo pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? Y mire lo que dice Jesús. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos. O sea, la Biblia reconoce que aún el hombre pecador puede hacer cosas buenas. Entonces, cuando la doctrina dice que el pecado nos afectó por total, ¿a qué se refiere? ¿Depravación total significa de que el hombre no puede hacer nada bueno? ¿O se está refiriendo específicamente a algo? Mi hermano, esta doctrina de ningún modo puede estar diciendo o quiere decir de que el hombre en su estado de pecado es incapaz de generar o provocar algún bien. De hecho, no debe entenderse como corrupción absoluta. ¿Qué quiere decir? Que el hombre es absolutamente malo, que es incapaz de hacer alguna obra buena. De hecho, hay algunos ejemplos que se toman en las aulas de clases y dicen, yo no creo que a un Hitler, que lo identifican como el hombre más malo, que a un Hitler no haya sentido en su corazón alguna benignidad, ya sea por su madre. O los diferentes personajes que a nosotros condenamos por su maldad, en algún momento alguna especie de bondad habrán tenido. Pero cuando nos referimos a la depravación total, nos referimos a la pérdida de la inhabilidad humana, producto del pecado, para poder escoger el bien principal, el bien máximo, porque el bien máximo del hombre es vivir para la gloria de Dios. El pecado, lamentablemente, hace de que el hombre sea incapaz de tomar decisiones libres. De modo tal que cualquier decisión que el hombre tome la hace influenciada por su pecado. Un ejemplo, le tomo un ejemplo y permítame irme a la idea para tomar el ejemplo el primero. Cuando Dios forma al hombre a su imagen y semejanza, lo forma con el único propósito de que el hombre viva para su gloria. Imagen tiene un sinónimo estrecho con la gloria de Dios. Todo lo que el hombre debía ser estaba en completa armonía con la gloria de Dios. El hombre fue hecho en un estado de inocencia y en ese estado de inocencia él debía glorificar a Dios. De hecho, cuando Dios le dice al hombre, fructificaos, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, le está diciendo al hombre, llena la tierra con mi gloria, llena la tierra con mi imagen. Cuando el hombre peca, ese sentido de la vida dada por Dios el Creador se perdió. El hombre pasó a ser un ser influenciado por su pecado y hoy día, aunque es capaz de hacer cosas buenas, nada de lo que hace está basado en la gloria de Dios. Por eso que tú puedes tener un vecino que a lo mejor tiene una moral más alta que algunos evangélicos. Nunca adulterado. Nunca abandonado a sus hijos. Hay gente que no es cristiana y son correctos. Jamás han robado. Pero ¿por qué aún esas obras deben ser consideradas obras pecaminosas? Porque si la motivación de esas obras no están en dirección hacia la gloria de Dios, entonces no están hechas en el propósito original. ¿Por qué el vecino no adultera? Porque no quiere perder a su mujer. ¿Por qué el padre se preocupa de sus hijos? Porque entiende que la familia es el lugar donde se puede proteger, cobijar.
¿Por qué alguien no roba? Porque no quiere perder su imagen y su integridad delante de los demás. Si ninguna de esas obras, según esta doctrina, tiene una estrecha relación con la gloria de Dios, entonces deben ser consideradas, aun por muy buenas, deben ser consideradas obras pecaminosas. A eso se refiere con depravación total. El hombre perdió el sentido de su vida original. Su vida original tenía como sentido vivir para la gloria del Señor. Mi hermano, en ese sentido, aún nosotros estando aquí podemos estar haciendo obras pecaminosas. Un ejemplo, si yo como pastor me estoy esforzando en que esta iglesia crezca, pero la motivación de ese esfuerzo está en que mientras más crece la iglesia, más recursos económicos voy a tener, aunque esté haciendo bien las cosas, todo lo he manchado con una mala motivación y esa motivación hace que aunque es bueno lo que estoy haciendo, es pecaminoso. Es más pequeño, lo he dicho en muchas oportunidades. Yo puedo estar predicando la palabra del Señor fielmente y si el deseo principal de esta predicación era que al bajarme alguno de ustedes me aplauda, entonces la motivación hizo que todo lo que hice fue pecaminoso. ¿Se entiende? Porque la motivación no está en el lugar correcto. Y el lugar correcto es la gloria de Dios. Mira lo que dice Isaías. Creo que lo leyó Daniel el día miércoles. Mira lo que dice Isaías 1. El primer capítulo de Isaías es una visión que Dios le muestra a Isaías. Hermano, y esto es hermoso lo de la doctrina. Porque la doctrina de la depravación total, tanto como Isaías capítulo 1, es una especie de radiografía. El diagnóstico médico de Dios sobre la condición del ser humano. Dios viendo cosas que solo Él puede observar. Porque tú puedes estar aquí con una mala motivación y yo jamás lo voy a notar. Pero Dios, que es capaz de ver hasta lo más íntimo de nuestro ser, sabe con qué intención viniste. De eso, ¿sabes lo que dice Job? Que delante de Él no hay pensamiento que se esconda de Él. Y Dios observa y le muestra a Isaías en una visión el estado espiritual de Israel. Y mira, es horrible esto. Mira lo que dice, para que veamos la importancia de la motivación. Isaías 1, del 10 al 14, dice, esto lo leyó Daniel también. Dice, oíd la palabra del Señor gobernante de Sodoma, escuchad las instrucciones de nuestro Dios pueblo de Gomorra. ¿Qué es para mí la abundancia de vuestros sacrificios? Dice el Señor. ¿Recuerdas tú lo que estuvimos aquí el miércoles? Daniel nos decía, bueno, ¿no fue Dios que mandó los sacrificios que se hicieran estas cosas? Dios no ordenó, y podríamos decirlo así, no fue Dios quien ordenó el orden, valga la redundancia, del culto, cómo debían hacerse las cosas. Porque estas personas estaban haciendo las cosas como Dios las mandó. Y dice, vuelvo a repetir, ¿qué es para mí la abundancia de vuestros sacrificios? Dice el Señor, verso 11. Harto estoy de los holocaustos de carnero, de cebo de ganados, de ganado cebado. Y la sangre de novillos, corderos y machos cabríos no me complace. Cuando venís a presentar delante de mí, ¿quién demanda esto de vosotros que pisoteéis mis atrios? No traigáis más vuestra vana ofrenda, el incienso me es abominación. Yo de verdad que desde una manera natural decía, qué tóxico es Dios. Manda a decir algo que después aborrece. Me parece más a un pensamiento humano. ¿Me querí? Sí. ¿Y por qué lo decía una sola vez?
Y yo cuando entendí lo que se refería a tóxico, decía una persona que nunca está conforme, que nunca es suficiente. Y pareciera que en una ligera lectura, aquí Dios está mostrando una especie de incomprensibilidad, porque si Él manda hacer todo esto y los hombres lo hacen, ¿por qué está mostrando tanta indignación? Dice el verso 13, no traigáis más vuestras vanas ofrendas, el incienso me es abominación, la luna nueva, el día de reposo, el convocar asambleas. No tolero iniquidad y asamblea solemne, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas señaladas, las aborrece mi alma. Se han vuelto una carga para mí, estoy cansado de soportarlas. ¿Y recuerda lo que nos enseñaba Daniel el miércoles? ¿Cuál era la razón por la cual Dios se hastió de esto? Y es por la razón de que Dios puede ver algo que nosotros no vemos. Y espero que en esta mañana estemos aquí ya. Que nosotros habremos entrado por estas puertas con una buena motivación, porque después en el capítulo 29, el verso 13, se entiende y se descubre la razón por la cual Dios está aborreciendo esto. Y esto es parte de la naturaleza humana. Dijo entonces el Señor, por cuanto este pueblo se acerca a mí con sus labios, con sus palabras, me honran con sus labios, pero aleja de mí su corazón. En la versión 1960 dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Qué importante. Qué importante saber cuál es la motivación de nuestro corazón, de qué forma estamos buscando a Dios. Pero también entendamos qué complicado es el pecado. ¿Cuánto nos afectó? Mi hermano, nos afectó radicalmente. Por eso es que algunos teólogos actuales prefieren no usar la idea de depravación total, sino de corrupción radical, porque la palabra radical viene del latín rais, que quiere decir raíz, o de donde nosotros descuelga la palabra core, que es corazón. Es decir, la corrupción llegó hasta el núcleo, hasta el corazón del hombre. De modo tal que aunque el hombre pueda hacer cosas buenas, aún esas cosas buenas son pecaminosas. El mismo Isaías dice, referente a lo más excelente que se podía ver en el pueblo de Israel, que vuestras justicias me son como trapos de inmundicia delante de mi presencia. Un trapo de inmundicia, no sé, yo alcancé a vivir esa época cuando estaban los pañales de género. Yo la alcancé a vivir, disculpen lo que voy a decir. No voy a decir que también pusimos unas bolsitas de supermercado, pero yo viví esa época donde los pañales de los bebés eran de género y las mamás tenían que lavarlos. Alcancé a ver eso. Entre paréntesis, no crié nunca a mi hija con eso por si acaso, ¿verdad? Pero imagínense a qué se refiere el texto con que vuestras justicias son como trapos de inmundicia. Se refiere a eso. A un paño lleno de desecho que el hombre atesora como algo valioso. ¿A quién se le ocurriría atesorar eso como una riqueza? Y que, siendo muy sincero, se refería a ese paño que usaban las mujeres cuando menstruaban. La gente, y sobre todo las mujeres, rechazan eso porque es tan privado y tiene un sentido de repudio
que a nadie se le ocurriría tener eso como un tesoro en una cartera. Y Dios dice eso de las buenas obras, de las justicias propias de su pueblo. Sus justicias, es decir, sus obras. Lo de ustedes, lo que viene solo de ustedes, son como trapos de inmundicia. Wow. Mi hermano, muchos textos mencionan el verdadero estado del hombre. El pecado nos afectó violentamente, muchachos, nos afectó violentamente. Entiéndase que aún estos mismos jóvenes que están cantando acá y que están cantando himnos cristocéntricos lo pueden estar haciendo con una motivación equivocada y aún pecaminosa. Yo como pastor puedo estar pecando incluso detrás de este púlpito predicando. Y que cuando uno logra comprender eso, ¿sabe cuál es la expresión más increíble que uno puede usar de la palabra del Señor? Cuando descubre que el pecado sí nos afectó radicalmente, es la expresión de Pablo en Romanos capítulo 7. ¡Miserable de mí! ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Pablo en ese pasaje está hablando un creyente, entre paréntesis. Pablo está hablando como creyentes. Romanos capítulo 7, desde el verso 14 en adelante al 24. Y él está diciendo que él con su mente desea a Dios, pero hay una ley escrita en sus miembros que lo lleva cautivo al pecado, porque él quiere hacer el bien, pero no lo hace. Porque el bien que quiero no hago, sino que el mal que no quiero, eso hago. Wow. Les comento algo, lo grave que incluso puede ser. Imagínate, joven, tú que vas a estudiar. Tú que vas a estudiar. Y si bien es cierto, estoy poniéndome muy agudo, pero tú que vas a estudiar. Yo sé que la situación económica está compleja y probablemente pasen algunos días muy importantes en que tengamos que soportar. Pero aún así el cristiano debe vivir para su gloria. ¿Y qué pasa si tus decisiones posteriores están basadas exclusivamente en tu bienestar? Tuyo, el tuyo, personal. Hermano, ¿es propio hacerlo? Por supuesto que es propio. ¿Es normal dedicarse a lo que me afecta y me afectará más? Por supuesto que sí. Pero fíjate que aún hasta las mejores decisiones que tomemos en algún momento debemos entender que son pecaminosas. Porque a lo mejor tú tienes un sentido de protección. Sí, perfecto. Yo no quiero que nada le falte a mi familia, sí. Pero ¿hasta en qué momento no estás desconfiando de la paternidad de Dios que dijo, no te afanes? Yo te cuido. Pero hermano, dígame, ¿quién de nosotros cometería la locura de entregarnos así tan sueltamente? Entonces, si Dios me cuida, vamos a hacer lo que queramos, vamos a gastar la plata, no vamos a pagar la luz, no vamos a pagar el arriendo porque Dios me va a cuidar. ¿También sería pecaminoso? Y doblemente. Mi hermano, y entonces si tú te pones a encerrar y a tener idea, la pregunta es, ¿quién no es pecado entonces? De este lado, con este cuerpo y sabiendo que el pecado nos afectó, no hay nada en que no nos veamos encerrados. No hay nada. Hermanos, esa es la razón, una de las cualidades más importantes porque se definió esta doctrina es porque el hombre está totalmente corrompido. La otra es porque el hombre perdió su habilidad de ir a Dios. Eso es lo que, dicen una cantidad de textos, como Romanos 3, del 9 al 18. ¿Recuerdas tú? Lo sabemos de memoria, ¿no?
Lo sabemos de memoria cuando dice, entonces, ¿que somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera, porque ya hemos denunciado que tanto judíos como griegos están bajo el pecado. ¿Entiendes esa idea de bajo? No es sobre, porque si nosotros estuviéramos sobre el pecado podríamos gobernarlo, pero no, esta idea de bajo es como un paraguas, no hay forma de salirnos de ese paraguas. Estamos bajo el pecado está por encima de nosotros, estamos bajo pecado. Y como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y si a alguien le queda duda, Pablo manifiesta las evidencias de ese pecado. A la gente que dice que no peca, simplemente hay que escucharlos hablar. Sepulcro abierto su garganta, engañan continuamente con su lengua, veneno de serpiente y debajo de sus labios. Llena hasta su boca de maldición y de amargura. Wow. Hay que ver para dónde van. Sus pies son veloces para derramar sangre. Destrucción y miseria hay en sus caminos, y la senda de paz no han conocido. Y lo más complejo, una evidencia tan horrible, es que no hay temor de Dios delante de sus ojos. ¿Sabes cómo termina toda esta idea? En el verso 23 de Romanos 3, por cuanto todos pecaron. Todos están destituidos de la gloria de Dios. Salmo, que también lo sabemos de memoria. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, han cometido esos hechos abominables. No hay quien haga el bien. Y esta es la referencia que Pablo usó para Romanos 3. El Señor ha mirado desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si hay algún entendido, alguno que busque a Dios. Pero se han desviado, aún se han corrompido. No hay quien haga el bien, no hay ni siquiera uno. ¿Sabe lo que dice Eclesiastés? Es el maravilloso libro. Joven, te quiero decir algo. Hay un libro dedicado en la Biblia para enseñarte cómo es la vida de este lado del sol sin Dios. Y que nunca peque. No hay. No hay hombre en la tierra que sea justo y que haga el bien y que nunca peque. No lo hay. ¿Saben lo que dice Jesús? Lo que dijo Jesús a Nicodemo, que la verdadera razón del juicio es esto, y este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Y sabe por qué? Porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo, ¿sabe lo que está? ¿Cómo lo interpreta Dios? Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. ¿Recuerdas tú Efesios cuando te dice, Pablo te dice, por favor no imiten a los gentiles? Le está hablando a creyentes diciendo, no imiten a los gentiles porque ellos tienen la mente llena de oscuridad, están entenebrecidos, ellos están ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, y esa ignorancia, ¿sabe lo que causó? Dureza de su corazón. Esa palabra quiere decir, su corazón se volvió un callo.
perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la laxivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Eso es lo mismo que dice Romanos capítulo 1. La causa por la cual viene la ira de Dios, porque el verdadero deseo del hombre es cambiar la gloria de Dios por imágenes de hombres corruptibles. Se volvieron necios, creyéndose sabios, se volvieron necios. ¿Y sabe cuál es el resultado de esa necedad? Que quedaron atestados. La palabra atestados quiere decir saturados, llenos de toda inmundicia, perversidad, avaricia, lascivia y todas esas listas de cosas que son evidencias de la pecaminosidad del hombre. Oh, mis hermanos, ¿qué debe ocurrir con nosotros para que realmente tengamos la seguridad de una salvación? ¿Sabe lo que debe ocurrir? Es que alguien haga algo por nosotros. Debe pasar algo sobrenatural que no está en nuestras posibilidades. Y si bien es cierto, la analogía del muerto en la Biblia es dura, sí, porque es dura. Un muerto está totalmente inconsciente a las verdades de Dios, no puede decidir, es un insensible. Sí, es dura, pero es nuestra condición espiritual real. El ser humano está muerto, por eso que es insensible. No sé si te pasa a ti, pero a mí sí me pasa. Tener que hablarle a uno de mis hermanos y decirle que Jesús es su única esperanza y para ellos pareciera que el evangelio es una especie de chiste. Es un circo para ellos y ya es como para ignorantes. ¿Saben por qué llegaron a tal grado de insensibilidad? Porque eso es lo que provoca el pecado. Un corazón impenetrable. ¿Sabe lo que tiene que pasar? Una obra totalmente sobrenatural. Porque no tiene que ver con una voluntad, con que el hombre sea capaz. Yo en esto, ayer escuché a un amigo de Daniel y de verdad que lloré con este niño Jiménez, quien escribió un maravilloso libro. Lloré cuando lo escuché. Y tenía ganas de decirle a este niño, mira cuánto has bendecido mi vida al exponer lo que pusiste. Porque él decía, ¿sabes qué? Lo complejo que sería tratar de promover un evangelio que está en las posibilidades del ser humano poder dar vuelta el destino de su vida. ¿Sabes qué carga le pondrías al predicador? Porque el predicador no es tan bueno que no pudo convencerlo y en estricto rigor el predicador pasaría a ser el responsable de la condenación de muchos. Y yo dije, Señor, te doy gracias. Te doy gracias porque realmente no tiene que ver absolutamente con nada que el ser humano pueda provocar. Porque descansar en el gran poder de Dios me permite a mí entender que si Dios quiere salvar a un pecador, es Dios quien tiene ese poder. Porque aunque el hombre fue totalmente afectado, ¿sabes cuál es la obra sobrenatural de Dios? Que solo Él puede dar un nuevo corazón. Eso no solamente de Juan 3, eso estaba escrito en el Antiguo Testamento. Ezequiel lo dice en 2 oportunidades, en el capítulo 11 y en el capítulo 36. Que para que el hombre logre tener la motivación de ir hacia Él y de andar en sus caminos, es Dios quien le va a dar un nuevo corazón. Bueno, leámoslo para ya ir terminando. Dice, por tanto di a la casa de Israel, así dice el Señor, dice Ezequiel 36, 22, por si lo buscan acá.
No es por vosotros, oh casa de Israel, que yo voy a actuar, sino por mi santo nombre, que habéis profanado entre las naciones a donde fuisteis. Vindicaré la santidad de mi gran nombre profanado entre las naciones, el cual vosotros habéis profanado en medio de ellas. Entonces las naciones sabrán que yo soy el Señor, declara el Señor Dios, cuando demuestre mi santidad entre vosotros a la vista de ellas. Porque os tomaré de las naciones, os recogeré de todas las tierras y os llevaré a vuestra propia tierra. Entonces, miren lo que dice, y aquí vemos una obra, recuerda la palabra, una obra totalmente monergista, una obra hecha por uno solo, y este uno solo es Dios. Dice, entonces os rociaré con agua limpia, quedaréis limpios de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Además, os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré vuestra carne de vuestro corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y escúchenlo bien. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré, Dios lo hace, y haré que andéis en mis estatutos y cumpláis cuidadosamente todas mis ordenanzas. Cuando Jesús conversa con Nicodemo y el Señor le dice a Nicodemo que tanto para ver como para entrar al reino del Señor necesitan algo sobrenatural llamado nuevo nacimiento, y Nicodemo dice, pero ¿cómo puede hacerse esto? Esa es la razón, Ezequiel 36 es la razón por la cual Jesús le dice a Nicodemo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Porque ya estaba establecido que tenía que ser una obra de Dios. Ahora vámonos al verso que leí al principio y espero que sirva de aplicación también para esta exposición. Recuérdalo, Juan 6:44. Nadie puede venir a mí si no le trae el Padre que me envió. Hermano, ¿qué significa nadie ahí? En la versión 1960 dice ninguno. Todos los que hacemos el ejercicio de interpretar, eso se llama hermenéutica, y hacer una buena exégesis, entendemos que la palabra nadie o ninguno es una preposición negativa universal. No está hablando del pueblo de Israel, está hablando de todo el mundo. Nadie es una preposición negativa universal. Nadie. ¿Y sabe lo que significa nadie? Nadie. Nadie. Por favor, fíjate, mis hermanos, fíjate en las palabras. Primero, nadie. Después dice, puede. Está hablando de capacidad. Mire, para que se entienda la idea. Si yo le dijera a mi hijo Israel, que es tan obediente, bueno, otro más obediente, Mateito. No. Si yo le dijera a mi hijo Israel, tírate del segundo piso. Pregunta, ¿Israel podría hacerlo? Sí, pues. ¿Por qué? Porque tiene la fuerza para hacerlo, tiene el vigor para hacerlo y hasta a lo mejor tiene hasta el coraje para hacerlo. Un ejemplo, y lo voy a poner más crudo todavía. Algunas de las mamás que están aquí y tienen un bebé en sus manos, si yo le dijera, hermana, ¿usted puede enterrarle un puñal en el pecho a su bebé? Lo cierto es que sí puede. Porque tiene la fuerza que supera la fuerza del bebé, tiene su mano. La pregunta es, ¿debe hacerlo? No.
¿Israel me debe obedecer en una locura como esa? No. Pero sin embargo el texto está diciendo, nadie puede. Está hablando que hay una incapacidad en el hombre. Nadie puede. No está, el verso no dice nadie debe, que hay una gran diferencia. No, el verso dice nadie puede venir a mí. ¿Sabe por qué el verso dice eso? Porque hay algo en el hombre que no está y lo incapacita a llegar a Dios. Nadie puede. Nadie puede venir a mí. Y es esa incapacidad moral lo que ahí indica. Pero mira la esperanza maravillosa con la cual yo quiero terminar este pasaje y esta predicación o esta exposición. Nadie puede venir a mí si no le trae el Padre. Hagamos un ejercicio para que veas que no es una idea mía. ¿Alguien tiene su logos? Me refiero a su biblioteca logos. Y si tú buscas la palabra traer, esa es la palabra elquío. Y esto es tan extraordinario porque lo que está diciendo, sí, Dios está consciente que hay una incapacidad en el hombre que, valga la redundancia, lo incapacita, lo imposibilita ir a Dios. El hombre no puede, el pecado lo afectó tanto de que aunque Dios lo llamara, el hombre no puede. Sin embargo, dice, si no lo trae el Padre. Y esa palabra traer, ¿sabe qué palabra es la que usa aquí las Santas Escrituras? Si el Padre no lo arrastra, lo saca. Si no lo arrastra el Padre, nadie podría ir a Dios. Esa es la palabra elquío. Y te lo digo en esta mañana, debiera existir tal gratitud en nuestros corazones de ser llamados hijos de Dios, porque nos arrastraron, nos sacaron de las tinieblas y nos trasladaron al reino de su amado Hijo. Si Dios te hubiese preguntado, no hubieses querido. Y algunos han dicho por ahí, es que, y esta es una de las objeciones, es que Dios no puede ser tan irrespetuoso de pasar por alto el libre albedrío del hombre. Pero qué estupidez más grande. Pero ¿quién te dijo que el hombre en su estado natural, con respecto a la doctrina de esta corrupción radical, es libre para decidir? ¿Sabe cuándo el hombre es libre? Cuando el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Lo primero que tiene que hacer para que el hombre tome una decisión libre es que Dios te liberte. Por eso que la salvación, la elección es incondicional. Dios nos eligió de manera incondicional. La salvación sí tiene condición. ¿Y sabe cuál es la condición? Arrepentirse y creer. Pero una vez que Dios nos liberta, nosotros creemos en Él porque desde nuestra libertad entendemos que fuimos libres y le escogemos. Pero ahí ocurre algo tan hermoso, mi hermano, que aún esa fe que necesitamos y aún el creer es algo que Dios nos da, porque si no, tampoco lo haríamos. Dice Pablo
a los filipenses: de manera que se os ha concedido en Cristo Jesús, no solo que creáis, sino que también padezcáis por Él. El creer entonces es una concesión divina. De manera, dijeron los hermanos de la iglesia primitiva en Hechos capítulo 10, cuando Pedro cuenta lo acontecido en la casa de Cornelio: de manera que también ha dado Dios arrepentimiento a los gentiles. ¿Ha dado fe para creer? Sí. Porque de otra manera, ninguno podría. En estricto rigor, ¿qué nos enseña esta doctrina? La gran misericordia del Señor, que aunque estábamos todos corrompidos y que aunque el pecado nos invadió radicalmente, el Señor hizo algo sobrenatural. Se metió en nuestros corazones, nos atrajo Él mismo hacia Él, nos dio un nuevo nacimiento. Junto con todo, y es grosero que lo diga, pero junto con todo ese paquete venía el arrepentimiento, venía la fe, venía la salvación. Todo lo que necesitábamos se nos estaba siendo concedido en la persona de Cristo el Señor. ¿Es ofensivo todo esto? Aunque a algunos les ofende, a otros nos da motivos suficientes para decirle al Señor: gracias. Gracias. Mi hermano, mitos de esto. Los que dicen que esto es así, le están diciendo a la gente que pueden hacer lo que quieran porque todo lo ha hecho Dios. Mito, vulgar, mentiroso, porque no estamos diciendo de que ahora tú puedes vivir como quieras porque es solo Dios es el que hace las cosas. No, eso es un mito, porque Dios nos liberó del pecado, de modo tal de que volver al pecado sería evidenciar que nunca fuimos libres. Pero hoy somos libres y damos testimonio de eso. Es más, ¿sabe, mi hermano? Ahora que tú decidiste, y espero que hayan decidido todos ustedes, decidieron venir en esta mañana a escuchar la palabra del Señor, puedes estar convencido de esto, como Pablo dijo a los hermanos de Filipo. Persuadíos de esto, dice Pablo, que el que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de Cristo, porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Y tú puedes estar dando cuenta de que Dios te sacó de las tinieblas y sigue trabajando en ti, provocando todo lo necesario y todo lo suficiente para querer estar con Dios, para querer vivir con Dios. Todas tus motivaciones aprenden de alguna o de otra manera a descansar en la gloria del Señor. Hermanos, no podríamos llegar a esas conclusiones si Dios no hubiese hecho algo sobrenatural en nosotros. Que Dios nos bendiga. Y que el amor del Señor nos permita comprender de que Dios hizo algo maravilloso. La próxima semana seguiremos con esto. Y fíjate que al final de todo esto, al final de todo esto, tenemos que reconocer que todo lo que ocurre entre nosotros, solamente la gloria es del Señor. Yo pensaba y decía en mi oración antes de venir acá, y le decía: Señor, ¿qué quieres hacer con esta doctrina? Y yo lo entiendo claramente. ¿Sabes qué es lo que es eso? Anular la jactancia. Como Pablo dijo, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. Anulamos la jactancia. ¿Por qué eres cristiano?
Por gracia y misericordia de Dios. ¿Por qué amas a Cristo? Por gracia y misericordia de Dios. Mi hermano, porque si no nos estaríamos irritando. Yo fui más inteligente que ti, tomé una decisión mejor que la tuya. Pero estamos aquí por pura gracia y misericordia de Dios. Agradezcamos a Dios en oración esta hermosa bondad. Señor, te agradecemos. Te damos a ti el honor. Es tuyo el poder. Eres tú el poderoso que pudo sacarnos de las tinieblas. Porque nuestra realidad, Señor, no fue que nos vistes enfermos. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Hiciste algo sobrenatural. Nos diste vida juntamente con Cristo. Y por gracia nos resucitaste, sacándonos de ese estado de muerte espiritual, dándonos vida en Cristo Jesús. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias porque si hay algo que muestra todo esto, es lo benevolente y lo misericordioso que tú eres. Señor, tú hubieses sido justo si no hubieses salvado a ningún ser humano. Porque todos los seres humanos son responsables de su pecado. Y si tú hubieses querido salvar a uno solo, eso ya hubiese sido mucha misericordia. Hubiese sido justo si no hubieses dejado nuestros pecados, reservando nuestras vidas para el juicio final. Pero hiciste algo que solo tú podías hacer. Como Pablo dijo, de la misma manera, Señor, en que como tú dijiste en el principio, y Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, tú, como lo dijiste allá en el Génesis, con una voz decretiva, sea la luz, y la luz se hizo. Pablo dijo, y Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es Él el que resplandeció en nuestros corazones. En un momento te paraste frente a nosotros y dijiste, sea la luz. Y pasamos de la oscuridad hacia la luz de Dios. Y hoy día estamos aquí por una obra poderosa y soberana, exclusivamente tuya, Señor. Gracias, gracias por no preguntarnos. Gracias por no dejar esto a nuestra elección. Gracias porque tú hiciste algo que solo estaba en tus manos hacer. Gracias, Señor. Bendiga a cada uno de los que aquí han llegado. Si alguien todavía no te conoce y al entender su verdadera condición pecaminosa, Dios mío, siente el llamado tuyo de la misma forma como tú llamaste a Lázaro a salir de la tumba. Siente ese mismo llamado. Señor, hazle entender que es la voz de Dios la que da vida. Es la voz de Dios la que tiene el poder para resucitar los muertos. Bendícenos en esta mañana. Bendiga a nuestros hermanos, que este día domingo podamos, Dios mío, entregarte a ti todo el honor y la alabanza, porque solo tú la mereces. A ti la gloria para siempre. Amén.